Hola amigos de Autopista, el día de hoy les voy a mostrar cómo se diseña un resorte y un amortiguador de un vehículo y también cuál es la rutina normalmente que se hace para ajustar o tunear el comportamiento de un resorte junto con el amortiguador para un vehículo deportivo o en confort. Para entender el funcionamiento de un resorte, aquí puse estos tres casos. El primero es un resorte sin estirar y luego se le añade una masa y luego el resorte junto con la masa en movimiento. Y aquí, aplicando las primeras leyes de Newton y unas ecuaciones diferenciales, empezamos a obtener las primeras fórmulas para calcular este movimiento armónico. En el primer caso, el resorte sin estirar, vamos a considerar todos los movimientos hacia abajo como positivos. Cuando a este resorte se le agrega una masa, hay un desplazamiento S, y aquí podemos aplicar la primera ley de Newton, que todo cuerpo permanece en reposo y la sumatoria de sus fuerzas es en cero. Entonces, como pueden ver, aquí está la masa por la gravedad menos la constante K, que es la constante del resorte. Si tienen distintos tipos de resortes, la fuerza es diferente por el desplazamiento y eso está equilibrado, eso sería igual a cero. Y aquí entonces empieza a poner más interesante cuando aplicamos la segunda ley de Newton y por ejemplo a esta masa le aplicamos un movimiento. Entonces tenemos el desplazamiento inicial S más otro desplazamiento que sería X y eso sería causado por ya sea una fuerza externa. Entonces aquí, aplicando la segunda ley de Newton, llegamos a esta ecuación que es la masa por la aceleración viene siendo igual a la constante del resorte por este movimiento. Si de aquí pasamos todo a la izquierda y luego tomamos como la omega al cuadrado, que viene siendo, algunos autores le llaman como la frecuencia natural, es igual a K entre M, llegamos a esta ecuación y resolviéndola con ecuaciones diferenciales tenemos aquí el movimiento armónico. Y entonces aquí, como les mencioné, omega es la frecuencia natural, también pueden obtener el periodo en funciones de omega y la frecuencia. Y esta ecuación viene siendo simplemente para el resorte. Ahora, ¿qué pasa con un amortiguador, que viene siendo el caso de un vehículo? Entonces aquí empezamos con una ecuación diferencial del movimiento amortiguado libre. Es básicamente lo mismo a lo que teníamos anteriormente, pero aquí se le aumenta el factor de la velocidad, que eso es lo que impacta al amortiguador. Y aquí llegamos a esta ecuación. No me quiero detener mucho en las ecuaciones, pero de aquí en este caso tendríamos dos raíces, porque tenemos una ecuación de segundo orden, y cuando resolvemos estas dos raíces tendríamos tres casos, que hay un sobreamortiguado, críticamente amortiguado y un subamortiguado. El subamortiguado tiene que ver mucho con las raíces complejas cuando resolvemos esta ecuación diferencial. Como tarea, si gusten, pueden encontrar las ecuaciones diferenciales para este caso. Entonces esto viene siendo la base de cómo se puede analizar desde el punto de vista teórico el comportamiento de un resorte con un amortiguador. Y esto es muy importante porque en base a qué sistema tenemos en el vehículo se puede desarrollar una nueva tecnología o se puede ajustar el comportamiento dinámico del vehículo. Ahora, pasando en lo que es el resorte y amortiguadores. Resortes, hay muchos tipos de diseños. Esto, por ejemplo, lo maneja luego mucho Porsche, porque teniendo un resorte tipo cónico se tienen diferentes fuerzas a diferentes compresiones, porque si el resorte, digamos, tiene el mismo espesor y el mismo diámetro, entonces la fuerza siempre es constante. Pero si ustedes empiezan a jugar con el resorte con su forma, cambiando algunas secciones transversales, ya sea en medio o arriba, entonces tienen, por así decirlo, un comportamiento más dinámico del resorte. Y bueno, en cuanto a amortiguadores, hay muchos tipos también. Aquí hay un doble, que le llaman doble tubo de 1. Y entonces cuando ustedes empiezan a jugar con estos dos componentes, tienen muchas posibilidades de hacer un ajuste para su vehículo. Algo muy importante que tienen que tomar en cuenta cuando están haciendo la selección en una armadora, lo que es muy importante viene siendo el espacio y precio. Entonces, en base a esos dos términos, y bueno, al final también quieren un buen desempeño, es donde ustedes empiezan a jugar cuál componente les conviene más para su vehículo y que les alcance para
llegar al desarrollo que ustedes quieren obtener. Claro, y también algunas veces se tienen que comprometer otros atributos del vehículo. Cuando uno está trabajando con partes mecánicas, como este caso, el problema que uno tiene en el vehículo es de que si ustedes tienen un cambio de peso en el vehículo, llámese que hay más pasajeros o tienen carga en su porte equipaje, y la velocidad, por ejemplo, también si el camino es diferente, entonces tiene un impacto dinámico que tiene mucho que ver con lo que ustedes hicieron inicialmente. Entonces algo que ustedes tienen que considerar cuando están desarrollando, que el diseño que ustedes aplican en el vehículo trate de cubrir por lo menos todas esos tipos de comportamientos que ustedes van a tener en un camino. Y otra cosa que es muy importante, ¿cuál es el objetivo de su vehículo? ¿Va a ser un vehículo todoterreno o deportivo, de confort? ¿Qué tanto desplazamiento vertical quieren tener en su vehículo? Porque todo eso tiene que ver mucho con confort y con la cuestión aerodinámica, y con la cuestión dinámica del vehículo. Ya que tiene un desarrollo teórico y que pudieron establecer esto, luego cuando hacen pruebas dinámicas pueden ir retroalimentando sus modelos teóricos para ver cuál es el diseño efectivo final. En esta gráfica pueden ver los tres casos de las ecuaciones diferenciales que les mostré al principio del video, que viene siendo el subamortiguado, la línea verde, críticamente amortiguado, la línea azul, y sobreamortiguado, la línea roja. Normalmente cuando se busca un ajuste todoterreno de confort, se van a ir por un ajuste del subamortiguado, y cuando es algo deportivo tiene que ir con un críticamente amortiguado. ¿Por qué es eso? Porque el subamortiguado tiene, como pueden ver aquí, más desplazamiento. Entonces cuando hay una excitación del resorte amortiguador, entonces sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta que se empieza a estabilizar. Entonces ese desplazamiento vertical es lo que a ustedes les da confort. Y como pueden ver aquí, críticamente amortiguado, no hay esa amortiguación o ese movimiento armónico, sino es un poco más rígido, o como se podría decir, un poquito más estable. Entonces eso les da más seguridad en unas curvas o a alta velocidad, pero claro, eso tiene mucho que ver con el confort. Y entonces aquí, por eso mismo les podría decir que la rigidez se puede definir de dos maneras. Uno que viene siendo la rigidez dinámica, que tiene mucho que ver con el amortiguador, que viene siendo una rigidez contra la frecuencia. Eso quiere decir con la velocidad. Y una rigidez estática que va muy de la mano con el resorte, que es una carga contra un desplazamiento, que viene siendo la constante del resorte. Entonces este modelo los pude reproducir en MATLAB con algunos valores de vehículos, y en base a eso ustedes pueden ajustar sus componentes dependiendo qué tipo de ajuste quieren tener en su vehículo. Aquí en esta gráfica les muestro el comportamiento de un amortiguador, que viene siendo su rebote y su compresión. Es muy importante que el rebote siempre tenga una fuerza mayor. Como pueden ver aquí, es la fuerza contra la velocidad, es mayor a su compresión. Si fuera al revés, lo que pasa cuando hay una excitación, por ejemplo, quieren pasar por un bache o un tope o lo que sea, entonces el vehículo tendría el resorte, tendría el amortiguador a comprimirse y ya no podría regresar a su posición original. Por eso el rebote siempre es una fuerza mayor y la compresión menor. Y aquí entre esta línea azul y esta línea aquí como morada, pueden ver la diferencia que es entre uno deportivo y uno de confort al rebote, y uno deportivo y uno de confort a la compresión. ¿Por qué es así? Por la cuestión de la fuerza. Ustedes tienen muchísimo más fuerza en un ajuste deportivo a una menor velocidad que contra uno de confort, tanto al rebote como a la compresión. Y este tipo de comportamientos lo pueden ver en diferentes vehículos. Entonces lo difícil es realmente pasar de algo deportivo a algo de confort cuando tienen piezas físicas. Mercedes-Benz, por ejemplo, lo ha podido lograr a través de su Magic Body Control, que tienen amortiguadores que se pueden controlar electrónicamente, o algo muy inteligente que hizo Citroën ya hace muchos años. Ellos tienen suspensiones hidráulicas, los cuales pueden cambiar muy fácil de ajuste entre un dinámico o deportivo y uno de confort. ¿Sí? Porque ustedes tienen un resorte y un amortiguador, y que no se pueda variar eso mientras ustedes van manejando, como les mencioné, si hay más peso o menos peso en el vehículo. Entonces normalmente lo que ustedes tienen es una curva y listo, esa curva no es dinámica. Pero lo que están haciendo otros armadores es tratando de cambiar
o por lo menos ajustar en un área por lo cual el vehículo esté normalmente diseñado, y así pueden tener, digamos, el vehículo de la manera de la cual ustedes quieren diseñar. Bien amigos, eso fue una breve explicación del diseño de un resorte de un amortiguador. Espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, no se les olvide darle me gusta al video, y si no se han suscrito al canal, consideren hacerlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.